Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano Ramón, su hermano en Cristo. Y hoy tengo el privilegio de dar una enseñanza en el segundo día del año 2025. Antes que nada, les deseo que tengan un feliz año 2025, que nos agarremos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que tengamos sabiduría de su palabra. La palabra nos dice en Proverbios 4, versículo 10, oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo y no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Eso nos dice la palabra, ¿verdad? Que guardemos la sabiduría de Dios, que guardemos su palabra y que teniendo la palabra de Dios nosotros no tropezaremos. Eso nos habla la palabra de Dios y bueno, este 2025 empezamos un año en el cual tenemos que pedirle a Dios que empecemos con Él, que tengamos un año nuevo con nuestro Dios Todopoderoso. Ese es el motivo de esta enseñanza. Vamos a hacer una oración antes de empezar y la cita con la que, o la cita principal de esta enseñanza es Isaías 35:8. Vamos a leerla y después hacemos una oración. ¿Qué dice Isaías 35:8? La palabra nos habla ahí, desde ahí, ¿verdad? A través del profeta, que siempre Dios nos va a proveer bendición para que nosotros sigamos adelante. Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, nosotros nos gozamos y nos alegramos en él. Gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias por un año más. Gracias por tu palabra, Señor, que está disponible para reflexión todos los días, Señor. Bendice al Ministerio Caseso en la Ciudad de México, a cada uno de mis hermanos y hermanas que se congregan, Padre, bendícelos todo este año 2025. Bendice a su pastora, Señor, en todo este año, Señor, cúbrela, Señor, con tu sangre preciosa, a mis hermanos también, Señor. Te pedimos que tú bendigas al Ministerio Casesa también en la ciudad de San Martín. Cubre, Señor, a sus pastores, Pastor César, a la pastora Estelita, a todos mis hermanos y hermanas que se congregan en San Martín. También, Señor, que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los defiendan, Padre. Bendice, Señor, al Ministerio Casesa, a La Roca, Padre, al pastor Martín, a la pastora Sandy, Señor, a sus hijas, Padre, a todos los que se congregan en La Roca, Señor, también bendícelos, que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los defiendan en este 2025, Señor, y siempre, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos guíe y nos dirija este año, Señor, con sabiduría, con bendición, Padre, que vayamos prosperando en todo lo que hagamos, Señor. Padre, tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros y tú sabes, Señor, también cada una de nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, conforme a tu gran misericordia, que tú proveas para este año 2025, Señor, muchas bendiciones para mis familias, Señor, para mis hermanos en Cristo, Señor, para mis amigos, para nuestro país, para nuestro México, Señor. Señor, te pedimos que tú proveas todo lo que nuestra alma, todo lo que nuestro espíritu y todo nuestro cuerpo necesita, Señor. Padre, te rogamos, te pedimos, Señor, a través de el Espíritu Santo, que tú nos dejes ver tu gloria, Señor, y ayúdanos, Padre, en todas nuestras dificultades este año. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, el 2024 es un año que se fue y el 2025 es un año que comienza. Estamos en el segundo día del año 2025 y por la gracia de Dios estamos ustedes y yo aquí. Estamos vivos, ¿verdad? Estamos respirando. Dice la palabra que todo lo que respira alabe a Jehová y tenemos que seguir adelante y dándole la honra y dándole la gloria a Dios porque Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Todo pasará menos su palabra. Nosotros tenemos que aprender de su palabra. Hay unas frases, ¿verdad?, que dicen, aprender siempre es una bendición, inclusive cuando el dolor sea el maestro. Hay cosas que nos van a doler, pero aprendemos de ellas.
experiencias difíciles, experiencias buenas, experiencias malas, pero aprendemos de eso. También cuando algo malo sucede en nuestra vida, nosotros tenemos tres opciones: dejar que eso malo te marque de por vida, que no es correcto; dejar que eso malo te destruya, tampoco es correcto; o dejar que eso malo que te sucede, que te acontece, te fortalezca. De todas las cosas difíciles aprendemos una lección. Y muchos de nosotros hemos estado o estamos, ¿verdad?, en situaciones difíciles. Estamos en situaciones difíciles, le pedimos a Dios y a veces sentimos que no hay respuesta, que no hay algún avance. Eso sentimos nosotros, pero conociendo de Dios, nosotros sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros. Isaías era uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, y él dijo, ¿verdad?, en esta cita que leímos de Isaías 35:8, o esta cita que vamos a leer, que Dios mismo estará con nosotros. Si nosotros andamos en ese camino, ¿cuál es ese camino? Dice camino de santidad. Ya habíamos platicado antes, o muchas veces hemos platicado, que la santidad es un estado, ¿verdad? Pero la santificación es un proceso. Si nosotros andamos en ese camino de santificación, Dios nos va a bendecir y no va a haber excusa para dejar el camino. Dice la palabra que por torpes que seamos, Dios, ¿verdad?, va a estar con nosotros. Isaías 35, vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la palmera, y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dado. La hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. El Carmelo es un monte que está a un lado de la costa de Palestina, y Sarón es un distrito o un lugar de la Tierra Santa. Luego dice Isaías 35:3, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Todos, ¿verdad? Los que nos cansamos, los que tenemos las manos cansadas, las rodillas endebles, es porque no hemos buscado de Dios. Hermanos, nuestra naturaleza humana hace que nos desanimemos, pero a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, hoy como nosotros como discípulos de Cristo y todos los que dan enseñanzas, venimos a decirles hoy que pase lo que pase, usted no se desanime. Busque siempre seguir a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay muchas situaciones difíciles, pero de todas esas Dios nos va a librar. Hay muchos ejemplos, ¿verdad?, en la palabra donde podemos ver, pero Dios nos va a librar de todas estas cosas difíciles. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 35:5. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y ahí viene el versículo de Isaías 35:8 que dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Eso dice la palabra, ¿verdad? Cuando dice en el versículo, en Isaías 35, versículos 5 y 6, dice: los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, hermanas y hermanos, estando en el camino de Dios, siempre va a haber provisión y siempre va a haber sanidad. Luego el versículo 7 dice: el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. Dice: y la morada de chacales, las personas, ¿verdad?, correcta, su guarida será lugar de cañas y juncos. Siempre va a haber provisión. Hermanos, nosotros atamos toda situación de ruina, la amordazamos y la echamos fuera de nuestra vida. Nosotros creemos que en el 2025 va a fluir bendición en cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra que andemos en ese camino de santidad. Hay varias citas de la palabra de Dios que nos hablan de caminos, ¿verdad? Caminos de bendición. Dios ha preparado caminos para nosotros y son caminos de bendición. Esto es lo que leímos nosotros en Isaías
de un camino, ¿verdad? Va a haber una calzada y un camino y será llamado camino de santidad. Es ir con las enseñanzas de Dios, ir con la bendición de Dios, porque cuando andamos en esos caminos, dice que Dios nos va a proveer. Eso es lo que dice Isaías. Jeremías también nos habla de un camino. Vamos a leer Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 14. ¿Qué dice Jeremías 29? Habla de ese mismo camino, ¿verdad? Camino preparado por Dios. Jeremías 29, del 11 al 14 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Si tú andas en los caminos de Dios y buscas de Dios, Dios te va a oír, Dios te va a bendecir. Dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Te haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Dios conoce nuestros pensamientos y dice la palabra que nuestros pensamientos tienen que ser de paz y no de mal, para que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Vamos a ver qué dice también la palabra, ¿verdad? En Juan 14:6 también dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Así es la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que creer en ese camino que Dios preparó para nosotros. La palabra nos dice que reflexionemos en esos caminos. Aquí mismo en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Que hagamos una reflexión, que hagamos un alto. Si en el 2024 tuviste problemas o te apartaste de Dios, haz un alto y busca, ¿verdad?, esos buenos caminos. Jeremías 6:16 dice: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Dice, pero algunos dijeron, no andaremos. A veces nosotros somos rebeldes y no andamos, ¿verdad?, en los caminos de Dios. Por eso aquí la palabra dice, paraos en los caminos es buscar de Dios, preguntar por las sendas antiguas, cuál será el buen camino, es buscar su palabra. Su palabra o la palabra de Dios, la Biblia nos va a decir cuál es el buen camino. Y luego dice, andar por él. ¿Cómo andamos cada quien? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo ando yo? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Andamos en los caminos de Dios? Este es el camino que Dios dice y sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que andar delante de Él, tenemos que andar buscando de su palabra, ¿verdad? Tenemos que nosotros ser constantes en eso. Este año que inicia, este año donde nosotros vamos a empezar, ¿verdad?, a vivir el 2025, tenemos o tendremos muchas situaciones difíciles, muchas situaciones que a lo mejor no entendemos por qué nos pasa, pero de todas ellas, hermano y hermana, Dios nos va a librar, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a prosperar, porque es promesa de Dios que Él va a estar con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Job era un Dios bendecido, Job era un hombre, perdón, Job era un hombre bendecido por Dios. ¿Y qué le pasó? Tuvo problemas, ¿verdad? El enemigo vino a tentarlo y Dios permitió que lo tentara, pero que no lo matara. Al grado tal que su esposa le dijo, ya deja de alabar a Dios, sigues reteniendo tu integridad, ya deja de alabar a Dios y muérete. Y él les dijo, ¿verdad? Como toda mujer fatua has hablado, dice, pues si Dios me dio y ahora me quitó, ¿por qué voy a renegar de él, verdad? Dios me dio, Dios me quitó, alabado sea su nombre. Así también nosotros tenemos que alabar a Dios siempre. Este es un ejemplo de Job. Otro ejemplo que nosotros tenemos es de el profeta Elías. Dice la palabra que Elías era un hombre que tenía pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y dónde está eso? En el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 17 al 18. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Así que nosotros tenemos esa bendición también. Si Elías era como nosotros y Dios lo escuchó, a nosotros también. Dice la palabra aquí en Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así termina el libro de Santiago. O sea que Dios nos ha dado todas las herramientas para que nosotros seamos bendecidos siempre, ¿verdad? No nada más este año. Si todas las cosas nosotros las pudiésemos resolver con nuestras propias fuerzas, pues simplemente no necesitaríamos una ayuda de Dios, ¿verdad? La ayuda sobrenatural de Dios. Recordemos que nuestra iglesia es una iglesia sobrenatural, una iglesia de milagros, de prodigios. Y las circunstancias difíciles por las que pasamos, aparte de sacar lo mejor de nosotros mismos, es la mejor oportunidad para ver la gloria de Dios manifestándose poderosamente en nuestras vidas. Siempre que pasemos una situación difícil, sabemos que Dios nos va a ayudar. Elías, que fue este profeta en el Antiguo Testamento, tenía debilidades y tenía defectos iguales a los nuestros. Sin embargo, él creyó, ¿verdad?, en la misericordia de Dios y se atrevió a hacer una oración con una característica muy especial. Dice que su oración fue ferviente. ¿Qué quiere decir ferviente? Que era una oración con pasión, con entusiasmo, ¿verdad?, y perseverante. Dios le había hablado a este profeta en un tiempo de sequía y de lluvia con anticipación y le había dado su palabra de que Jehová lo ayudaría, ¿verdad? La promesa que le dio Dios a Elías no solo se cumplió cuando él oró, sino que también Elías se acercó confiando en esa promesa. Así nosotros tenemos que acercarnos confiando en Dios, porque sabemos que cuando confiamos en Dios, Dios nos galardona, Dios nos premia, ¿verdad? Y Elías lo hizo confiando en él, no porque él se mereciera algo, sino porque confiando en Dios o confiando en la fidelidad de Dios, Dios lo premió. Hoy nosotros tenemos esa misma bendición, tenemos esa misma seguridad, que si creemos en Dios y ponemos delante de Él todas nuestras debilidades, nosotros tenemos a un gran abogado en el cielo, que es Jesucristo. Él fue el que llevó nuestros pecados y pagó el precio por cada uno de estos pecados. Y si nosotros creemos por fe y lo aceptamos, ¿verdad?, como nuestro Salvador, aceptamos ese regalo de salvación, nosotros podemos acercarnos confiadamente a Él para recibir misericordia y para hallar gracia en cualquier momento que lo necesitamos. Si tuviste alguna situación, ¿verdad?, o tienes una situación incorrecta, pídele a Dios, busca a Dios, acércate al trono de la gracia, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios sigue cumpliendo sus promesas y haciendo grandes milagros todos los días. Dios sigue escuchando nuestras oraciones fervientes y sinceras y responde a todas nuestras necesidades. No importa qué tipo de problemas tengamos tú y yo, no importa si el problema te parece imposible o muy difícil, nosotros sabemos que Dios va a estar, ¿verdad?, siempre ahí. Todo lo que tú creas como difícil o imposible, Dios lo puede hacer. Nosotros nada más tenemos que creer en las promesas que Dios tiene para nuestra vida, orar fervientemente, agarrarnos de esas promesas y esperar ese milagro. Dios es el mismo, dice la palabra, de ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Eso está en Hebreos 13:8. Dios es el mismo, no ha cambiado. ¿Será que para Dios hay algo difícil? Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Hermanos, estuve buscando y la palabra habla de que hay acerca de más de 32 versículos que hablan de que para Dios no hay nada imposible. 32 versículos directos con la palabra imposible. Pero hay otros versículos que hablan de eso mismo, que para Dios no hay nada imposible indirectamente. Un ejemplo que conocemos es el de los huesos secos, que se le profetizó a los huesos secos y los huesos se encarnaron y vivieron, ¿verdad? Eso es algo imposible para nosotros, hermanos, pero es posible para Dios. No habla la palabra ahí de algo imposible, pero dice profetiza sobre esos huesos y Dios les da vida, ¿verdad?, a esos huesos secos. O sea que para Dios no hay nada imposible. Ejemplos de la palabra imposible lo podemos ver
con Abraham y Sara desde Génesis. Dios nos muestra que para Dios no hay nada imposible. Génesis 18, versículos del 11 al 15, ¿qué dice la palabra? Y todos estos versículos se los doy para que fortalezca usted su fe y este año le pida a Dios para que Él sea el que provea, Él sea el que bendiga, ¿verdad?, su vida en este año 2025. Es Génesis 18, del 11 al 15, dice: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, ya no tenía los ciclos menstruales para tener un hijo. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Ella era ya de edad avanzada y su esposo Abraham también de edad avanzada. Y entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y aquí dice la palabra: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. ¿Qué nos enseña aquí la palabra? Que Dios sabe todas nuestras actitudes, todos nuestros pensamientos. Y también lo que Él dice, eso se va a cumplir. No hay nada imposible para Dios. Aquí vemos que Sara era de edad avanzada, Abraham también, y Dios les dice que tendrían un hijo. Y tuvieron ese hijo conforme Dios lo dijo, ¿verdad? Dios nos habla y nos dice que nosotros tendremos, ¿verdad?, lo que Dios dice que tendremos, o tendremos lo que nosotros creemos que Dios nos va a dar. Otro ejemplo que podemos ver donde la palabra nos habla que para Dios no hay nada imposible, está en Jeremías capítulo 32, versículos del 26 al 30. Ahí se habla la palabra que la gente, ¿verdad?, hacía lo incorrecto y adoraban a otros dioses. Y Dios los entrega, ¿verdad?, a cosas, los castiga o los reprende. Vamos a ver Isaías 32, del 26 al 30. Dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Tú crees que hay algo que sea difícil para Dios? Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Nosotros no debemos de provocar a ira a Dios, ¿verdad? Hacer lo incorrecto delante de Dios provoca, ¿verdad?, esa molestia. Pero aquí vemos que Él dijo: ¿habrá algo difícil, algo que sea difícil para mí? ¿Tú crees que hay algo que sea difícil para Dios? Otro ejemplo, a María, ¿verdad?, se le presentó un ángel del Señor y le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Eso está en Lucas, capítulo 1, versículos del 30 al 38. Dice así la palabra de Dios: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Así usted y yo, nosotros hallamos gracia delante de Dios cuando creemos en Él y lo buscamos a Él. Y le dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella no había estado con un varón, ¿verdad?, para concebir un hijo. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios, hermano y hermana. Busque de Dios y pídale a Dios. Si usted anda en sus caminos, no habrá nada imposible para Dios. Si tú le pides, Él te va a hacer lo que tú le pidas. La palabra dice, ¿verdad?
Si estás conmigo y mis palabras están en ti, pide lo que quieras y te será dado. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Siempre dile a Dios, ¿verdad? Señor, que se haga conmigo conforme a tu palabra. Señor, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Pero pídale a Dios y Dios lo va a bendecir y Dios lo va a prosperar porque no hay nada imposible para Dios. También vemos en Lucas capítulo 18, cuando Jesús hablaba con el rico le decía, Señor, yo he cumplido todo lo que tú dices en tu palabra, ¿verdad? Ayuno, hago esto, etcétera, el otro. Vamos a leer Lucas 18. El rico habló y le dijo, Señor, yo he cumplido todo lo que tú enseñas. Y Jesucristo dice la palabra que lo amó, ¿verdad? Que lo bendijo, le dijo, bien has hecho, ¿no? Pero le dijo después, ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y cuando le dijo eso al rico, él cumplía la mayoría de cosas que decía la palabra, pero cuando Jesús le ordena, ¿verdad?, que vendiera sus riquezas y se lo diera a los pobres, él como que no le gustó. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 18, desde el 22, vamos a leer, Lucas 18, 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Como que era muy difícil cumplir la palabra, es lo que estaban dando a entender. Y Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si algo te cuesta trabajo a ti, para ti es imposible, para Dios es posible. Pídele a Dios en esa debilidad que tú tengas, pídele a Dios en esa dificultad que tú tengas, en ese vicio que tú tengas, en esa adicción que tú tengas, pídele a Dios y Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Lo que es imposible para los hombres, dice la palabra, es posible para Dios. Lo que es imposible para ti, es posible para Dios. Pídele a Él, hermano y hermana, y Dios te va a bendecir. Entonces Pedro le dijo, dice Lucas 18, 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Es promesa de Dios, ¿verdad? Que Él nos va a dar todas esas cosas. Nosotros solo tenemos que creer, andar en sus caminos y pedirle a Él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí, hermanos? No hay nada imposible para Dios. En este año 2025 no hay nada imposible. Nosotros podemos pedirle y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a prosperar en todo, ¿verdad? Dios es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que nos va a prosperar en todo si nosotros andamos en sus caminos. Pídele a Dios, busca de Dios este 2025, dile que te ayude a sanar todas las cosas que tú crees que tienes que restaurar, que tienes que prosperar, ¿verdad? Empieza a caminar en ese camino de santidad. Dice que no va a haber ninguna interferencia, sino que Dios mismo estará con nosotros para ayudarnos y llevarnos por ese camino de santidad. Dale gracias a Dios aunque andes en situaciones difíciles. Alaba a Dios, la palabra nos dice, ¿verdad?, en los salmos, que alabemos siempre a Dios. Vamos a dar 2 ejemplos de salmos que puedes leer para alabar a Dios, para darle honra y darle gloria. Salmo 100, salmo corto, de mucha bendición, dice, cantad alegres a Dios, siempre estar buscando de Dios con alegría, ¿verdad? Habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones.
Dios es el mismo, ¿verdad? Ayer, hoy y siempre, como dijimos. El último salmo, ¿verdad? Del libro de Salmos, Salmo 150, dice, alabad a Dios en su santuario. Tenemos que congregarnos, hermanos. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Cuando estés viendo la naturaleza, estés viendo los cielos, alábale, ¿verdad? Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Yahvé. Aleluya. Tenemos que alabar a Dios y al final, después de orar, de alabarle a Dios, tenemos que dar testimonio de en quién estamos creyendo. Da testimonio, ¿verdad? Predícale a las personas. Este 2025 busca personas y háblales de quién es tu Dios, en quién has creído, quién es el que te bendice, quién es el que te prospera, quién es el que te fortalece. Nosotros tenemos que dar testimonio. La palabra dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Enseñándole, dice la palabra, que guardemos todas estas cosas que están escritas en la palabra. Tenemos que dar testimonio, no tenemos que tener temor. Un ejemplo de donde cuando conocemos a Dios no hay temor es cuando David peleó con el filisteo. Eso lo podemos ver en Primera de Samuel capítulo 17, versículos del 44 al 47, cuando David mata a Goliat, ¿verdad? Vamos a leer primera de Samuel 17, del 44 al 47. Dijo el filisteo a David, filisteo era el gigante, ¿verdad? Que iba a pelear con David. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David estaba viendo a alguien gigante, ¿verdad? Pero él veía también que la gloria de Dios era mayor con él. Y dice el 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Dios no te va a salvar, dice aquí la palabra, con espada y con lanza, sino que con Jehová es la batalla. Nosotros tenemos que ganar las batallas orando, pidiéndole a Dios que Él sea el que nos ayude, que Él sea el que nos prospere, que sea el que nos bendiga. Esa es la enseñanza, hermanos, que este 2025 busques de Dios y le digas a Dios, Señor, yo sé que tuya es la batalla, nosotros somos más que vencedores. Pon delante de Él toda necesidad de este 2025, pon delante de Él todo agradecimiento, pon delante de Él todo lo que tú anhelas en este año 2025 y dile, Señor, tuya es la batalla, nosotros somos más que vencedores. Esa es la reflexión el día de hoy, hermanos. Sabemos que la palabra nos dice que va a haber calzada y camino en Jeremías 35:8, y ese camino va a ser llamado camino de santidad. Y dice que no pasará inmundo por él, sino que él mismo, o sea, Dios mismo estará con nosotros. El que andes en ese camino, dice la palabra, por torpe que sea, no se perderá. Si tú andas en los caminos de Dios, no te vas a perder. Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar en este año 2025. Esa es la reflexión, hermanos, para hoy. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, Padre. Nosotros nos gozamos y nos alegramos en él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Padre, te pedimos que tú bendigas a todos mis hermanos del Ministerio Calcesa este año 2025. Proveles sabiduría, Señor, proveles bendición. Proveles, Señor, todos los anhelos de su corazón, Padre. Guárdalos, Señor, de toda enfermedad, Señor, ante toda situación difícil, Padre. Que ellos clamen a ti, Señor, y ayúdalos, Padre, para que ellos sean más que vencedores, Padre. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú aún no conoces, Padre. Ayúdanos, Padre, para que conozcamos de todas esas cosas
grandes y maravillosas este 2025. Te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente día, hermanos. Bendiciones.